El sector público no tiene información sobre cómo se afectarían los servicios por los apagones y solo en la salud explican cómo continuarán atendiendo. Los usuarios acuden en busca de generadores de energía y otras alternativas para enfrentar los apagones. Lluvias esporádicas en las cuencas del río Coca y del Paute pueden aliviar provisionalmente la generación en las hidroeléctricas. 23 sectores en la provincia de Bolívar están en riesgo tras el desbordamiento del río Caluma. El paro del transporte terminó en Carchi, pero las exigencias de seguridad de los transportistas se mantienen. Israel sumó ataques aéreos a su incursión en Gaza y prepara una invasión a gran escala. Amigos, comenzamos Televistazo con el tema que preocupa a la ciudadanía, los apagones cuyos detalles se dan a cuentagotas. Gaby, ¿qué tal? Así es, Steffi, amigos, bienvenidos. Los horarios de cortes que fueron publicados solo rigen para este viernes, para el día de hoy. En las próximas horas el gobierno daría la información para el fin de semana. Apagones. ¿Y ahora qué hacemos? Los ciudadanos que buscan información oficial sobre la programación de los cortes de energía eléctrica tienen a disposición las redes sociales de las 19 empresas distribuidoras y de la Corporación Nacional de Electricidad, aunque esta mañana esa herramienta digital colapsó. Hernán Higuera con más información. Los apagones empezaron a las 8 de la mañana. El primero duró hasta las 12 horas en la costa y hasta las 13 horas en la Sierra y Amazonía. Las 19 empresas distribuidoras deben informar los horarios y los sectores en los que habrá cortes de luz. También el ciudadano puede buscar datos al respecto en el sitio oficial de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL. Aunque esta mañana ese sitio web tuvo dificultades de acceso y permanecía sin funcionar hasta el cierre de este reportaje. El primer racionamiento en Quito, por ejemplo, se dio mayoritariamente en sectores residenciales. Fue de 8 a 12 horas y se apagaron 7 subestaciones del norte, centro y sur de la ciudad. 325 barrios se quedaron sin el servicio esta mañana. En el segundo horario empezó a las 12 horas e irá hasta las 4 de la tarde. Están apagadas 6 subestaciones y según la programación, otros 300 barrios están ahora mismo sin energía. Se incluyen zonas como Tababela, donde se ubica el aeropuerto de Quito. Un tercer corte este viernes irá de 16 a 18 horas. En Guayaquil, en cambio, según la Corporación Nacional de Electricidad, alrededor de 200 sectores del centro, norte y sur de la urbe se quedaron sin servicio en el primer corte de esta mañana, que fue desde las 8 hasta las 11. Y un segundo horario se aplicará desde las 17 hasta las 18 horas. En la noche y madrugada no están previstos racionamientos. Ninguna de las empresas ofrece la información de los cortes con al menos 24 horas para que los ciudadanos se puedan organizar. Pero no todos los rincones de Ecuador sufrirán apagones. Esta mañana fue anunciado por el gobernador de Loja y el presidente de la Empresa Eléctrica Regional del Sur que el cantón Gualaquiza en Morona, Santiago, además de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, no sufrirán cortes de energía eléctrica. Y esto luego de que la empresa minera Lundin Gold se comprometiera a generar su propia energía, permitiendo a la distribuidora suministrar electricidad de manera regular aparte de la región sur del país. En las últimas horas se registra mayor demanda de artículos para generar, proteger y regular la energía eléctrica. Fabiola Santana informa los precios que se manejan en los mercados. En el mercado existen algunas opciones para hacer frente a los apagones, opciones que van desde sistemas de alimentación ininterrumpida, conocidos como UPS, hasta generadores de energía. Los generadores eléctricos en este centro de ventas están agotados. Desde la tarde del jueves se han comercializado 15 plantas que tenían previsto salir en 4 meses. Los precios varían desde los $200. Uno de 800 abastece a 4 artefactos, uno de 1.200 para un departamento. Para empresas pueden superar los $9.000.
Estos generadores funcionan a gasolina y diésel. En el caso de los más pequeños pueden generar durante 6 horas antes de agotar el combustible. En el caso de medianos 8 horas, mientras que los más grandes destinados a empresas 12 horas y más. Los negocios pequeños consideran alto el costo, pero no tienen otras alternativas. Es que todo para poder atender los locales, para poder facturar, para que manejen las computadoras, los sistemas. Es que todo para la seguridad. Los sistemas de alimentación ininterrumpida o UPS son empleados especialmente para dotar de energía a los sistemas de cómputo. En el mercado existen algunas opciones. El más barato cuesta $30 y opera 12 minutos después de un corte. Hay otros que superan los $700 y tienen un suministro de electricidad de entre 4 y 10 horas, dependiendo el número de equipos conectados. Los reguladores de voltaje también tienen alta demanda. Los que cortan el pico de cargas tienen un precio desde $9. Los que mantienen en un nivel el voltaje desde los $18. Son inversiones que muchos usuarios se ven obligados a hacer frente a los apagones. Clima con los cables cruzados. 5.000 habitantes de Caluma están en zonas de riesgo, según informes del municipio de ese cantón de Bolívar, que analiza declarar la emergencia institucional. William Young informa que tras el desbordamiento del río desde la tarde de ayer, hay alerta por inundaciones y deslizamientos de tierra. Más de 4 horas de lluvia provocó el aumento del caudal del río que atraviesa Caluma, en la provincia de Bolívar. Eso puso en alerta a miles de habitantes de este cantón. Esta mañana se activó el COE cantonal y se dispuso el despliegue de brigadas para inspeccionar todas las áreas vulnerables. En total, son 23 zonas en riesgo, donde viven unas 5.000 personas. Por eso ya analizan declarar la emergencia. Esto nos va a permitir a nosotros realizar contrataciones directas en lo que es tema de maquinaria y otros materiales que nos puedan servir para enfrentar la emergencia. Uno de los sitios más críticos es el barrio Caluma Viejo. Aquí hay viviendas al borde del colapso. Incluso han sido notificadas para que sean desalojadas. En sí, Caluma es una zona de riesgo debido a su geografía, pero el manejo de cuencas es muy importante y la inversión que realiza el gobierno también es necesaria para acá, para el cantón. Mientras que maquinaria municipal y de la prefectura trabajan en varios tramos del río para construir muros de contención y reducir el impacto del agua en esta población que se alista para enfrentar al fenómeno de El Niño. Las lluvias en las provincias del norte del oriente podrían aumentar los caudales del río Coca, podrían mejorar la generación de coca-codo Sinclair. Francisco Garcés informa las previsiones de los expertos para los próximos días. Las lluvias se han presentado en varias zonas del Ecuador los últimos días. Empezó a llover en la zona oriental y también podrían mejorar las precipitaciones en el austro. Si las condiciones se mantienen, aumentarán los caudales de los ríos que alimentan las principales hidroeléctricas del país. El monitoreo que realiza el INAMI evidencia la presencia de lluvias en Sucumbíos, Napo y Orellana. Si el temporal se mantiene, podría alimentar al río Coca, que aporta agua a Coca-Codo Sinclair, con capacidad de producir 1.500 megavatios y que actualmente trabaja al 48% de su capacidad. Es probable que con las precipitaciones que nosotros vamos registrando en los últimos días, de forma paulatina empiece a tener un mejor comportamiento el tema de los caudales, una recuperación. Sin embargo, hay que estar muy pendientes de cómo será la evolución de las precipitaciones, porque las lluvias deberían mantenerse de forma constante para que los caudales se comiencen a recuperar. La humedad que ingresa al Ecuador desde la Amazonía genera lluvias en la sierra, especialmente en el centro norte. Caso especial es el de Bolívar, en donde se intensificaron e incluso provocaron inundaciones. En Azuay se formó también un sistema que provoca las primeras lluvias en más de un mes y medio. Aún existe algún déficit de precipitaciones, sobre todo en la parte sur del país, en la región del Austro, que se ha recuperado en los últimos días, pero no es suficiente como para nosotros hablar de que están en los promedios normales. La previsión a corto plazo es que en esa zona del país las precipitaciones se mantengan. Y si eso pasa, aumentará el caudal del río Paute, que alimenta el complejo hidroeléctrico más grande del país, con capacidad para 1.700 megavatios, pero que actualmente produce al 50%.
Y mientras tanto, en la costa las lluvias se intensifican y las más intensas se han producido en Esmeraldas. La previsión es que desde mediados de noviembre se incrementen y se extiendan a toda la región. La presencia del fenómeno del Niño complica hacer pronósticos, pero las señales actuales hacen que los técnicos sean algo optimistas, sobre todo de que haya lluvias en la Amazonía, en donde se encuentran las principales hidroeléctricas que trabajan con valores inferiores a los normales. Tras el paso del huracán Otis en la costa suroeste de México, el 80% de la zona hotelera en Acapulco ha quedado devastada. 700,000 habitantes continúan sin luz 2 días después del impacto. En medio del caos, los habitantes denuncian una lenta respuesta del gobierno. El gobierno mexicano ordenó movilizar 500 servidores públicos con vehículos, helicópteros, ambulancias a las zonas más afectadas de la costa del estado de Guerrero, junto con equipos para limpiar las calles y entregar suministros a los afectados. Pero para los sobrevivientes la respuesta es muy lenta. Continúan incomunicados, sin internet y sin servicios básicos. Además, han continuado los saqueos en tiendas y supermercados de Acapulco. Decenas de turistas, internos y extranjeros, esperan abordar buses para salir de la ciudad. El gobierno mexicano reporta 27 muertos. 6 de ellos fueron hallados en un club náutico devastado. El 80% de los hoteles han sufrido daños. Y en el aeropuerto, las instalaciones como hangares y la torre de control están destruidos, mientras que algunas avionetas quedaron viradas en la pista. En localidades vecinas como Tecpan de Galeana y Coyuca de Benítez, la destrucción es enorme. Reportan personas atrapadas en sus casas, por lo que se ha declarado la emergencia en toda la región. Hay múltiples críticas contra las autoridades por no prever un plan de contingencia. Una pausa y al regresar, transportistas de carga pesada suspendieron el paso en Carchi, pero exigen más medidas de seguridad al gobierno. También, ¿cómo solucionaron el problema de la inseguridad en las carreteras en Colombia? Esto y más luego del corte. Los dirigentes de los transportistas piden nuevas medidas de seguridad en las vías del país, además de la militarización. Este viernes analizarán sus planteamientos con las autoridades del gobierno. Paul Romero con el informe. El paro de los transportistas de carga pesada en la provincia de Carchi se suspendió esta madrugada y se retomaron las actividades comerciales en este sector de la frontera con Colombia después de 18 horas. La medida, de hecho, terminó tras el acuerdo al que llegaron los delegados de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador con las Fuerzas Armadas para el control militar de 25 kilómetros en el paso lateral de Quevedo, la vía principal de Santo Domingo de los Áchilas que conecta con la Sierra Central y los accesos de los puertos de Guayaquil y Esmeraldas. Sin embargo, eso no es todo. Los transportistas y delegados del gobierno se reunirán nuevamente esta tarde en el Ministerio de Defensa con los funcionarios del Frente de Seguridad para analizar otras exigencias. La construcción de áreas de descanso y estacionamiento en la red vial, creación de un sistema de comunicación de red integral entre transportistas, militares y policías, conexión directa con el sistema de videovigilancia del ECU 911. Además, piden a la Agencia Nacional de Tránsito que inhabilite los radares de control de velocidad en las vías consideradas más peligrosas para evitar los asaltos. Si exceden la velocidad por el temor de los asaltantes, como todo conductor lo hiciera o lo hace, aparte de eso estamos multados. La inseguridad en las vías genera, según los transportistas, pérdidas de aproximadamente $20 millones mensuales. En Colombia se desarrollaron 2 iniciativas exitosas de recuperación de la seguridad en las vías. Durante los gobiernos de Andrés Pastrana y de Álvaro Uribe se implementó una estrategia que contó con el respaldo de todos los sectores productivos del país y que permitió romper la paralización a la que obligaba la violencia terrorista de las FARC, el ELN y los grupos paramilitares. Ante el incremento de la inseguridad en las vías del país, los transportistas reclaman al Estado respuestas rápidas que reviertan la situación y así poder desarrollar sus actividades de traslado de carga o de personas con normalidad.
En Colombia, aquí al lado nomás, desde los 90 se desarrollaron acciones que tuvieron éxito en la recuperación de la paz en las vías que habían sido tomadas por la violencia terrorista de la guerrilla y los paramilitares. Iván Carvajal en ese tiempo era oficial de las Fuerzas Armadas y participó directamente en las acciones que se desarrollaron para reactivar a un sector del aparato productivo que se estaba estancando. La estrategia en ningún momento dice que es de seguridad, pero es absolutamente de seguridad. Eso fue lo exitoso, porque la estrategia se llamó Vive Colombia, viaja por ella. Esa fue el eslogan de la estrategia y fue una estrategia que lideró el sector de comercio y de turismo, no lo lideró defensa. Se instrumentaron planes de corto plazo, de rápida implementación. Y de esos planes se apropiaron los usuarios de las vías y los resultados fueron inmediatos. ¿Cómo se hizo? Se organizaron caravanas terrestres, caravanas aéreas incluso, caravanas fluviales, e incluso se llevó a cabo una caravana binacional entre Barranquilla y Maracaibo. ¿Cómo se hacía esto? Por ejemplo, les decía, bueno, vamos a ir de Cali a Buenaventura. Entonces decían, bueno, salimos de Cali de tal punto, allí habrá unos vehículos militares del ejército, habrán unos vehículos y unas motocicletas de la Policía Nacional, sobre todo de Policía de Carreteras, y vamos a acompañar a todos los vehículos particulares que quieran ir hasta Buenaventura durante un tiempo, por ejemplo, un fin de semana, y luego se hace una programación para devolver la caravana acompañada y escoltada. El financiamiento de esas acciones requirió de una reorganización presupuestaria y de cobros extraordinarios, porque devolver la seguridad a las carreteras requiere de la utilización de todos los recursos disponibles en la fuerza pública. Al menos así lo hicieron en Colombia. Un 60% lo contribuye el Estado, entre un 60 y un 70%. Tiene que haber una tributación especial. Tiene que haber una tributación especial. En su momento, el presidente Álvaro Uribe, a las personas que tenían cierto ingreso, les cobraban ya una tributación especial que iba a financiar el Plan Patriota. Y la gente lo pagó con gusto. Y este es apenas uno de los temas urgentes que el próximo gobierno deberá atender apenas se posesione. Esta mañana se realizó la ceremonia militar por los 103 años de la creación de la Fuerza Aérea. La institución impuso al presidente Guillermo Lasso la condecoración especial de las Fuerzas Armadas en agradecimiento por el equipamiento y fortalecimiento de esa rama militar. En este marco, el mandatario hizo un llamado para seguir el combate contra el crimen organizado. Debemos estar atentos para evitar los acuerdos de grupos políticos ecuatorianos con grupos delincuenciales organizados. No podemos permitir que ningún grupo político pueda contar con un brazo armado ahí en las cárceles, ahí en esos grupos delincuenciales que son los verdaderos enemigos del Ecuador. Su expansión comenzó en 2009, cuando el Ecuador debilitó los controles de seguridad, como el retiro de la base de Manta y la incapacidad de reemplazarla con iguales o mejores recursos. Israel ejecutó una segunda incursión terrestre en la Franja de Gaza, pero esta vez activó ataques coordinados con la Fuerza Aérea. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que estas acciones serán recurrentes como preparativos a una invasión a gran escala en los próximos días. Esta madrugada el ejército de Israel realizó por segundo día consecutivo una pequeña incursión terrestre en la Franja de Gaza y continuaron atacando objetivos de Hamás. También desplegaron más armas en su frontera sur, reforzando bases militares e intensificando la vigilancia. Este jueves, los milicianos anunciaron la muerte de unos 50 rehenes por los bombardeos. Sin embargo, Israel elevó a 229 el número de secuestrados que todavía están en manos del grupo terrorista. Para dejar libre al resto de los cautivos, Hamás pone como condición la entrada de combustible en Gaza, un alto al fuego y la puesta en libertad de presos palestinos en cárceles israelíes.
Israel respondió que el grupo Hamas tiene suficientes reservas de gasolina para darla a los hospitales, pero los milicianos prefieren usarlas para los combates. Sin embargo, el gobierno de Tel Aviv podría hacer otras concesiones para la liberación de los rehenes. La ONU espera que otros 8 camiones de ayuda humanitaria entren hoy en Gaza. La Corte Constitucional falla a favor del Banco Central y 119 ex trabajadores de la entidad ya no recibirán el pago de $50 millones. Los detalles del caso al orden. La Corte Constitucional frena el embargo de 17 bienes del Banco Central y el pago de $50 millones a 119 ex trabajadores de la entidad. El juez de Guayas que concedió ese beneficio incurrió, dijo, en error inexcusable y ahora va camino a la destitución. Nos informa Jackie Rodas. Por unanimidad, la Corte Constitucional dejó sin efecto el embargo de 17 bienes del Banco Central que iban a proceso de remate y el pago de $50 millones. Los magistrados accedieron a tratar este caso con prioridad y la decisión se emite justo a tiempo, antes de perder los inmuebles entre los que está el edificio del Banco Central de Guayaquil, donde ahora funciona la Corporación Financiera Nacional, y el archivo histórico del Guayas, que ya preparaba un plan de contingencia para reubicarse y mantener valiosos documentos que datan del siglo XVI, 60.000 libros, mapas y fotografías que necesitan cuidado especial. El caso se originó en una demanda de acción de protección que ganaron 33 trabajadores desvinculados de sus cargos, pero que el juez de Guayas, Luis Quintero, extendió de forma irregular a otros 119 funcionarios de la entidad, ordenando que todos sean indemnizados. La Corte declaró que el juez incurrió en error inexcusable al beneficiar a terceros que no formaban parte del proceso y sin notificar al Banco Central para que pueda defenderse. Dispuso al Consejo de la Judicatura que le abra un sumario administrativo que puede concluir en su destitución. El Banco Central sí deberá cumplir con el pago de indemnizaciones a los 33 demandantes iniciales por suprimir sus partidas en el año 2004. El monto bordea los $19 millones. Eso incluye el aporte patronal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En México, miles de migrantes protestaron en la frontera sur con un ataúd para representar a los fallecidos en su tránsito por el país. Los extranjeros marcharon por las calles de Tapachula para exigir al Instituto de Migración un permiso para salir en caravana el próximo lunes en un intento de llegar a Estados Unidos. Esa organización internacional advirtió el mes pasado que hasta 16.000 indocumentados llegan diariamente a las fronteras de México. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inscribió su candidatura para la reelección. Lo hizo momentos antes de expirar el plazo y se presentó con simpatizantes en el Tribunal Supremo Electoral para entregar la documentación. La Constitución de El Salvador prohíbe la reelección, pero la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia lo habilitó mediante una interpretación legal. Bukele mantiene una popularidad que ronda el 90% debido a su programa de seguridad que ha logrado bajar al mínimo los índices de violencia. Las elecciones serán el 4 de febrero de 2024. Activistas climáticos radicales vandalizaron la pirámide del Museo del Louvre en París, Francia. Los manifestantes escalaron por los paneles exteriores de cristal y los rociaron con pintura naranja, mientras que otros lanzaron piedras desde la base. El objetivo de la protesta era exigir la renovación térmica del edificio con nuevos estándares de conservación ambiental. La policía sofocó la manifestación y se los llevó presos. Y luego de la pausa, José Rodríguez consiguió medalla de plata tras competir en boxeo en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Que son como una vaca en un techo. También el monólogo Estado Civil Ingobernable del mexicano Jorge Lozano llega al país. Le diremos los horarios y dónde se presentará.
producto. Son 5 Toyota Fortuner esperando por ti. Los accidentes cerebrovasculares son la tercera causa de muerte en el país. Por ejemplo, el ictus, que ataca sobre todo durante la tercera edad. En el siguiente reportaje les informamos cómo prevenirlos y las 31 causas de salud que hay en Ecuador justamente para atender estos casos. El ictus forma parte de los accidentes cerebrovasculares. La mayoría de casos se reportan en adultos mayores, de 60 a 65 años. Una patología a tomar en cuenta por sus posibles efectos. Tienen que ver con una disminución aguda, una disminución brusca del torrente del aporte sanguíneo al cerebro. Puede ocasionar, nosotros quedemos con algún tipo de discapacidad. Durante esta semana en Manabí, Quito y Guayaquil se han realizado charlas, ferias y simulacros de atención para pacientes. Punto importante, pues durante este año en Ecuador se han registrado 2.470 accidentes cerebrovasculares. Las ciudades con más casos son Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja y Ambato. Las actividades se han enfocado en informar los factores de riesgo y las medidas de prevención. Factores de riesgo, diabetes, presión alta, colesterol alto, tabaquismo, sedentarismo. ¿Cómo prevenirlo? Teniendo una vida mucho más sana, disminuyendo la cantidad de los carbohidratos, la sal en la comida. En 2021, 5.000 personas murieron en el país a causa de una enfermedad cerebrovascular. Los galenos señalan que la atención oportuna es vital y en Ecuador hay lugares certificados para hacerlo. En Manabí, el Hospital Rodríguez Zambrano fue el último en ser acreditado este lunes debido a los equipos con los que cuenta y sus 3 especialistas en neurología. Lo mismo ocurre con el Hospital Docente de Calderón en Quito y el Luis Bernace en Guayaquil. Son 31 casas de salud a escala nacional certificadas. 9 en Pichincha, 5 en Manabí, 4 en Azuay, 3 en Guayas, 3 en Tungurahua, 2 en Imbabura, 2 en Chimborazo y 1 en Los Ríos, en Sucumbíos y en Loja. Los expertos llaman a la ciudadanía a realizarse revisiones periódicas para evitar complicaciones. La Orquesta Filarmónica de Guayaquil ofrecerá un concierto junto al pianista Juan Carlos Escudero y el director brasileño Claudio Cohen en San Borondón. Además, el mexicano Jorge Lozano llega al país con su monólogo Estado Civil Ingobernable. Estefanía Arias con la agenda cultural. Concierto para los amantes de la música clásica y contemporánea. La Orquesta Filarmónica de Guayaquil se presentó en el Teatro Centro de Arte y tuvo como invitados a 2 reconocidos artistas, el pianista ecuatoriano Juan Carlos Escudero y el director brasileño Claudio Cohen, que visita por primera vez el puerto principal. Este viernes 27 presentarán este mismo show en el Centro de Convenciones de la UES en San Borondón a las 20 horas. Son pinturas de 1977 al 2007, cerca de 40 obras del artista Jaime Zapata que se exhiben en la Galería del Country Club Guayaquil en San Borondón. Una muestra denominada Antropofagias, imágenes llenas de realismo que cuentan una trayectoria llena de eventos y momentos que han pasado en el mundo. La exposición estará abierta al público hasta el 9 de noviembre. Hay exes que son como una vaca en un techo. El mexicano Jorge Lozano llega a Ecuador con su monólogo Estado Civil Ingobernable. Su comedia aborda de manera divertida los desafíos y situaciones cómicas que surgen en el ámbito del matrimonio y las relaciones de pareja. El espectáculo se realizará en Quito el sábado 28 en el Hotel La Quinta, mientras que en Guayaquil será el domingo 29 en el Teatro Sánchez Aguilar. Deja un labial, deja un... Y Ecuador aloja 1.700 especies de orquídeas únicas en el mundo. ¿Cómo se trabaja en su conservación? Le contamos más al volver.
Hasta el mediodía de este viernes se desconoce qué planes se implementará en la mayoría de oficinas públicas para enfrentar los apagones y para garantizar la continuidad de los servicios a los ciudadanos. Bessie Granja trató de recabar esta información. Son muy pocas oficinas públicas las que ofrecen información sobre cómo seguirán funcionando en medio de los apagones, sin afectar los servicios a los ciudadanos. Se conoce que el Ministerio de Energía confirmó que en los hospitales públicos se garantizará la entrega del suministro. Sin embargo, esta mañana el titular de la cartera de salud, José Ruales, explicó que en caso de suspenderse el servicio se lo compensará con el funcionamiento de generadores eléctricos. Para ello se verificó el stock de combustible que cada unidad posee. Mientras esta mañana, tras los apagones, los conductores en ciudades como Quito y Guayaquil reportaron caos vehicular por los semáforos que no funcionaban. Algunos se quejaron también por la falta de vigilantes que controlen la circulación. Pasado el mediodía, el municipio de Guayaquil informó en un comunicado que garantizará la reserva de energía de 993 intersecciones con semáforo, también en otras dependencias de este cabildo. Tampoco hubo información sobre qué planes aplicarán el Ministerio de Educación, Registro Civil, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, Agencia Nacional de Tránsito y Secretaría de Educación Superior, entre otros. En otra entrega de Ecuaterra, les contamos que Ecuador tiene más de 4.000 especies de orquídeas, 1.700 son únicas en el mundo. Existen diversos planes de conservación de estas especies. Carla Delgado nos cuenta por qué son importantes para el ecosistema. Los expertos aseguran que de las plantas, estas son las más evolucionadas. Sus flores complejas y llamativas son el mayor ejemplo de ese desarrollo. Son orquídeas. En Ecuador se han contabilizado al menos 4.000 especies. 1.700 son únicas en el mundo. Desde 1975 la orquídea es una especie protegida internacionalmente. La Convención del Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre pidió a los países signatarios que desarrollen proyectos de conservación por su importancia ecológica. Resguardan también el hábitat para ciertas especies como anfibios, insectos. Entonces, obviamente, hay muchas especies de anfibios, insectos que aún están por descubrir y si es que quitamos orquídeas del hábitat natural, obviamente no van a tener estos hábitats para poder vivir. En Ecuador hay dos mecanismos de protección de la orquídea. El primero es mediante las declaratorias de áreas protegidas, que albergan a muchas de ellas. Y la otra es con los jardines botánicos, que manejan especies que poseen un grado de amenaza, como esta Drácula vampira, cuyas poblaciones se han reducido por el cambio climático. En Quito están algunas de ellas. Este espacio en plena urbe guarda la colección más grande de orquídeas, con fines de conservación y educación. 1.100 para ser exactos. Albergan muchas veces especies que ya están extintas en la naturaleza o que están en peligro de extinción. Y eso nos convierte en un importante banco genético de lo que es la biodiversidad de especies de orquídeas de nuestro país. También especies emblemáticas corren el riesgo de desaparecer como la maigua, que significa morado y es la orquídea simbólica de Quito. La orquídea también ha despertado la curiosidad de la academia. Docentes y alumnos de la Universidad Politécnica Salesiana trabajan en cultivos in vitro para multiplicar a las especies en peligro de extinción. Para poder tener unas con mayor tamaño, más resistentes, fragancias diversas. También las investigan para descubrir las propiedades de estas plantas que hasta ahora eran desconocidas, como esta Epidendrum nocturnum, un tipo de orquídea epífita, es decir, que usan una roca o vegetal como apoyo para crecer. Esta se registra, además de Ecuador, en Colombia y Venezuela, por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Analizamos sus características y les encontramos un valor altísimo de antioxidantes. Los antioxidantes los encontramos en las hojas y en los tallos, ¿no? Entonces,
estos antioxidantes bloquean a radicales libres, que son los causantes de la muerte celular y la producción de células cancerígenas. La orquídea es una de las plantas más adaptables, que tiene registro en 3 regiones del país y que aunque hay esfuerzos múltiples de conservación, el humano no deja de ser su principal amenaza. Y allá apuntan los esfuerzos, tomar conciencia